Cordial saludo, mi nombre es Cristolian Mejía Valle, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En este caso vamos a explicar más o menos la dinámica del trabajo del paso 4, diseño de una solución, y esto hace parte del curso de Proyecto de Ingeniería 1. Bueno, la problemática planteada se basa en una farmacia la cual se llama Farma2 y vamos a proceder con el problema como tal. Bueno, en este caso la situación problema se basa en una farmacia llamada Farma2 en el barrio de la ciudad de Cúcuta. No hay un seguimiento económico de la farmacia como empresa, es decir, no hay un registro de sus ventas ni de sus salidas, lo que conlleva a no poder conocer cuál es el estado actual de la farmacia. No hay un presupuesto mensual de entradas y salidas, pues los pedidos se cancelan con lo devengado del día, no teniendo una claridad de rentabilidad. Esta situación podría ocasionar un desbalance económico llevando a una liquidación de la misma, afectando a sus dueños, pues perderían dinero y al entorno, ya que es la única farmacia cercana en el barrio y la más próxima se encuentra a 30 minutos, por lo que restaría el acceso pronto y óptimo de medicamentos a los clientes. Entonces, como podemos ver, acá se plantea el problema y la cual, como podemos ver, es un problema muy, por decirlo así, muy graso, porque es algo muy que se hace en prácticamente todas las empresas y esta farmacia no lo tiene. Entonces, pues acá planteamos como estudiantes de la UNAD y del curso, planteamos una situación problema que prácticamente esta situación se presenta debido a que en la farmacia no han implementado una base de datos. Pero ¿por qué es tan importante una base de datos? Bueno, pues una base de datos es muy importante en este tipo de empresas donde hay que registrar muchos datos, como lo son la compra de medicamentos a los proveedores. Todos esos mecanismos hay que registrarlas. ¿Cuántas son las ventas que se realizan al día? Todas y cada una de estas ventas hay que registrarlos en la base de datos, tener en cuenta cuántos empleados hay en la farmacia, cuál es su salario a pagar, cuáles son los impuestos que debe pagar esta farmacia. Entonces son todos estos tipos de datos en donde deben de ir diligenciados a raíz de una base de datos donde registre cada uno de estos movimientos y evitemos un desorden en esta farmacia y así hacer, o sea, por ejemplo, hacer que se pueda reconocer un problema dentro de la farmacia, cuáles son las causas de los problemas. Como actividad, pues quería pasar por acá por el árbol de causas. Entonces, ¿cuál es el problema como tal de la farmacia? El problema en sí de la farmacia se basa en que no tiene un registro mensual de entradas y salidas. Si ven lo importante que son estas pautas. Y las causas de este, de este problema es no implementar un buen sistema de software. Bueno, esto lo llamamos también como base de datos, en donde guarde las entradas y salidas de las farmacias, el no tener un registro de los pharmabox que se venden en la farmacia, no tener conocimiento de la importancia de las tecnologías y no tener una visión de las funciones tecnológicas, ya que pues las funciones tecnológicas, como todos podemos darnos cuenta, han llegado para facilitarnos el trabajo y hacer un trabajo de mayor calidad. Los efectos: no saber si la farmacia gasta más de lo que produce. Al no tener un control de los gastos en la farmacia, cualquier trabajador puede sacar dinero de la caja y nadie lo notaría. Inteligencia en el presupuesto de la farmacia. Se puede ver comprometido el sueldo de los trabajadores, ya que pues si existe un descuadre, pues los principales afectados van a ser los trabajadores. Se pueden ver afectadas las finanzas de la farmacia, no tener un control de cuánto dinero queda de ganancia de la farmacia. Entonces pues ahí el gerente y el dueño como tal de la farmacia estaría perdiendo mucho dinero, lo cual estaría muy mal. Árbol de objetivos. Bueno, objetivos generales. El objetivo general de este sistema de base de datos es guardar y registrar todas las ventas realizadas, promover el uso de tecnologías en el campo laboral, contabilizar
cuántos son los costos de los medicamentos que compra la farmacia, realizar un inventario de todos los datos que se almacenan en la farmacia para calcular las ganancias y ver si la farmacia está fallando en algo, establecer un mecanismo de proyección en la farmacia para poderlo implementar en el campo financiero. Entonces, como objetivo general tenemos que implementar un sistema de software o almacenamiento de datos en donde todos los movimientos de la farmacia, donde almacene todos los movimientos de la farmacia y así conocer cómo se encuentra la farmacia financieramente, lo cual esa es la vida de la farmacia como tal y de todas las empresas. Bueno, aquí vamos a ver una descripción gráfica de cómo más o menos va a funcionar la farmacia, pues con el dicho almacenamiento de base de datos. Entonces, como primera instancia tenemos acá la farmacia, que es el establecimiento a cargo de ofrecer los medicamentos. Luego vamos a que llega el cliente, que es la persona que se beneficia de la farmacia, es decir, la que necesita cualquier medicamento y la que se acerca a la farmacia para obtener cualquier tipo de servicio. Luego vamos con la base de datos, donde la plataforma guarda los datos de la farmacia. Entonces, en esta base de datos va a guardar los datos del cliente, por si se presenta alguna anomalía, los productos vendidos y el valor del mismo. Luego estos datos, el almacenamiento de datos, el que se encarga de guardar todos los datos de entrada y de salida de la farmacia. Entonces acá es donde se calcula cuánto costó el fármaco a los proveedores y en cuánto se le vendió al cliente y cuánta fue la ganancia más o menos que se dio por la venta de estos productos. Y resultado como tal son las ganancias obtenidas gracias al buen manejo de la farmacia. Entonces pues ya el resultado se basaría como en saber que, como en ya cuando más o menos, por decirlo así, cuando se hace inventario a fin de mes, pues ya pagándole impuestos, pagando a los trabajadores y pagando a los proveedores. Entonces ahí es donde se ve la ganancia y los resultados del buen manejo de la misma. Listo. Entonces como conclusiones vamos a ver las entradas. Las entradas prácticamente son todos estos tipos de datos que guarda el sistema de base de datos. Por ejemplo, como las compras que se realizan, quién realizó compras, quién es el proveedor, en cuál fue el precio que vendió el proveedor, cuál fue el precio que se le vendió al cliente. Esto también acá podemos diligenciar todo lo que tiene que ver con que si se presentó alguna anomalía en la empresa, que si hubo un gasto adicional este mes, el precio de trabajadores también hay que tenerlo muy en cuenta. Las actividades más que todo se basan en realizar el buen manejo del sistema de base de datos, en donde pues también tiene que haber un trabajador que sea apto para realizar estos manejos de la base de datos, para que no existan, o sea, que lo maneja a la perfección para que no exista ningún tipo de confusión en la misma, ¿sí? Entonces estas son las actividades que se manejan con esta base de datos, hacer un buen uso de la misma. Las salidas como tal, pues vamos a ver acá, por ejemplo, a final de mes va a haber por decirlo así, como un inventario, como lo decimos comúnmente, un inventario donde se van a sacar las cuentas de todos los productos que se vendieron al mes, todos los clientes que obtuvieron, cuál me fue mejor y cuál fue peor, y de ahí mismo sacar las ganancias de las ganancias que se ejecutaron durante todo el mes, y pues allí el gerente o el dueño de la farmacia puede ver qué tan viable va la farmacia, o si hay algún problema lo podrían detectar para mejorarlo. Ya los controles pues sí, más que todo precaución por parte del gerente, estar pendiente de los trabajadores, pues también pueden ocurrir algunas anomalías, pendientes de que trabajen de manera correcta el diseño de base de datos, para así no tener ningún percance con la misma. Entonces, pues ese es mi planteamiento, ¿no? Realizar en fin, como tal, la farmacia lo que se tiene que acabar es el desorden de ideas que se manejan dentro de la misma. O sea, que todo lo que se realice sea con mucho profesionalismo, y que todo se registre todo tipo de datos para evitar muchas inconsistencias dentro de la misma, y así hacer que la farmacia crezca y ya ella pueda, como gerente o como dueño de la misma, poder implementar nuevas sucursales con las mismas ganancias que se están realizando.
Entonces, pues esta es toda mi explicación de más o menos de la estructura del sistema de base de datos propuesto a la farmacia Pharma2. Muchísimas gracias.